Buenos días, buenas tardes, según cada cual me estéis escuchando. Para mí es por la tarde y además de un día tranquilo, del día 2 de mayo, en el que tenemos una media fiesta aquí, que no acaba de ser clara. Pero bueno, lo que importa es que tenemos ocasión de dar esta charla que se transmitirá mañana. Hoy voy a hablar de las lamentaciones y del cantar de los cantares. ¿Eh? Fijaros, este es el tema. Es el tema 22 ya, ¿eh? Vamos avanzando, queda un poquito. Eh, la Septuaginta, sabéis lo que es la Septuaginta, ¿verdad? La Biblia traducida al griego, muy antigua, antes de la época de Cristo. Pues en la Septuaginta, la Biblia se divide en dos partes, en libros narrativos y libros poéticos. De modo que entre los poéticos se incluyen todos los libros que nosotros llamamos proféticos y todos los que nosotros llamamos sapienciales. Nosotros seguimos sin la división de la Biblia Vulgata, la Biblia latina, la que tradujo San Jerónimo, que sigue fundamentalmente a la Septuaginta, pero con una pequeña variante, porque la Vulgata, San Jerónimo, divide la Biblia en libros históricos, sapienciales o didácticos y proféticos. Por tanto, eh, divide la parte de los libros poéticos en dos. Somos conscientes de que la casi totalidad de la obra profética es poesía, tiene un fuerte carácter poético y lírico en sí mismo, ¿no? Y que distribuida por el resto de los libros encontramos muy bellas composiciones líricas. Ahora bien, designamos como lírica sagrada al conjunto de 3 libros de los contenidos en la Sagrada Escritura: los Salmos, el Cantar de los Cantares y las Lamentaciones. En estos libros se contienen algunas de las más bellas expresiones lírico-poéticas de toda la literatura hebrea. Los dos primeros, el libro de los Salmos y el Cantar de los Cantares, en nuestra Biblia están entre los sapienciales, mientras que el libro de las Lamentaciones está como un apéndice, como un añadido al libro de Jeremías. De aquí que se le llame muchas veces libro de las Lamentaciones de Jeremías. Sin embargo, en la Septuaginta, en el griego, le llamaban Threnoi, que lo tradujo San Jerónimo sin traducir, es decir, que lo transcribió al latín como Treni. Y al castellano se ha traducido muchas veces también sin traducir, simplemente transcribiéndolo al castellano como los trenos. Bueno, últimamente, desde hace ya bastante, nunca se pone los trenos, sino porque no es traducir, sino que se pone las lamentaciones de Jeremías o simplemente libro de las lamentaciones. Abordamos el estudio de los 3 libros, pero en este tema empezamos con las lamentaciones y con el cantar de los cantares. Y el próximo día hablaremos del libro de los Salmos, que de por sí merecería un curso completo, pero bueno, le dedicaremos por lo menos la clase próxima, la del próximo día. Hoy empezamos, como digo, por las lamentaciones, y por eso voy a leer un trozo de las lamentaciones que a mí me gusta mucho porque quizás lo descubrí, además lo descubrí musicalmente,
con una música que resultaba un poco extraña, cuando en la Semana Santa, en- antes de la reforma de la liturgia, pues en el oficio de lectura se cantaba, lo que entonces llamaban los maitines, se cantaban las lamentaciones de Jeremías y como los capítulos de este libro, ahora lo veremos después, son muchos de ellos alfabéticos, pues las letras del alfabeto hebreo pues se iban señalando con un canto también bastante curioso y bonito. El resultado que me resultaba fascinante. ¿eh? Resultaba, y además el texto es bello, ¿no? El texto es bello, la música era bella y además un poco misteriosa y el momento era importante porque eran los maitines de los días de Semana Santa, pues veis que tenía bastantes componentes como para hacer que uno se sumergiera en eso. Bueno, pues leo un trocito justo del comienzo. No omito el nombre de las letras, que a mí me parecía como algo muy importante, aunque simplemente es el nombre de las letras. Aleph. Qué solitaria se encuentra la ciudad populosa. Como una viuda ha quedado la primera de las naciones, la princesa de las provincias sometida a tributo. Bet, pasa la noche llorando, las lágrimas riegan sus mejillas, ninguno de sus amantes le ofrece consuelo, todos sus amigos la han traicionado, se han vuelto sus enemigos. Gimel, Judá marcha al destierro, humillada y esclavizada, habita entre gentiles, no encuentra descanso, sus perseguidores le han dado caza y se encuentra angustiada. Talet. Los caminos de Sion están de luto. Nadie acude a la fiesta. Sus puertas están desoladas, sus sacerdotes llorando, sus doncellas están apenadas y ella misma llena de amargura. Sus enemigos están al frente, sus adversarios prosperan, pues el Señor la ha afligido por sus muchos delitos. Sus niños marchan al cautiverio delante del enemigo. Vau, la hija de Sión ha perdido toda su hermosura. Sus príncipes, como ciervos que no encuentran pasto, se derrumban desfallecidos ante el perseguidor. Veis que las imágenes son muy bonitas y lamentablemente, como pasa con toda la poesía traducida, no se puede traducir la sonoridad, no se puede traducir el ritmo. O por lo menos no se consigue nunca con facilidad. A pesar de eso, creo que esta traducción es poéticamente bastante buena. Bueno, ¿qué es este libro de las lamentaciones o trenos? Pues este libro es un canto fúnebre y ocupó durante mucho tiempo un lugar importante en la liturgia de Semana Santa. La reforma litúrgica del Vaticano II lo ha dejado fuera, al menos en los lugares donde se sigue la liturgia de la hora con una sola, con un solo ciclo de lectura. Donde existe un doble ciclo de lectura, sí la han mantenido para uno de ellos en Semana Santa. En concreto, el Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. Aunque esté ahora ya excluido, fuera de la liturgia, pero es un texto muy bello y merece la pena ser leído y meditado. La obra se compone de 5 poemas, cuyo tema es la lamentación por la destrucción de Jerusalén, la lamentación por la caída del templo, destruido por los babilonios, en tiempos de Nabucodonosor II, en concreto en el año 586. Digo 586 antes de Cristo. Ya habéis visto que me han interrumpido con un momento. Pero bueno, como se puede dar pausa y se recoge otra vez el tema, pues seguimos.
En el primer poema de este libro de las Lamentaciones, el autor evoca la caída de Jerusalén y hace ese ejemplo bonito, ¿no? De reina pasa a esclava, ¿no? De poderosa pasa a doliente, abandonada, mancillada, privada de jefe, sin nadie que la consuele. La ciudad es personificada como una viuda que implora piedad de los hombres y perdón de Dios. El segundo poema describe los aspectos dolorosos del terrible castigo divino. El Señor se ha comportado como adversario, ha derribado el santuario y el altar. Los israelitas que no han muerto a espada sufren hambre. Sión ha sido maltratada por causa de sus pecados y debe buscar su refugio en Dios. El Señor es testigo de las miserias de su pueblo. Un tercer poema, hemos dicho que son 5. Este tercero es un canto de confianza a pesar de las abundantes y diversas calamidades. Dios no ha aniquilado a su pueblo y por eso se puede invocar todavía su auxilio para que pueda destruir a sus enemigos. El cuarto poema describe la triste condición en que han quedado hasta los príncipes. Todo ha sucedido por las maldades de los sacerdotes y de los falsos profetas. Edom, la nación hermana del sur, ha colaborado cruelmente con los babilonios en la destrucción y el saqueo de Jerusalén. Pero no debe de estar muy contenta ni tranquila, porque también a ella le llegará su día. Estos 4 poemas, como he dicho, son alfabéticos. Pero el quinto no es alfabético, aunque tiene 22 versículos, que son el número de las letras del alfabeto. Y este quinto es una oración, la oración de Jeremías. Es una ardiente súplica al Señor que ha castigado a su pueblo con horrible sufrimiento. Como veis, tenemos aquí un poema largo, 5 poemas, que forman un conjunto de cantos de lamentación por una terrible desgracia, cantos de duelo, cantos fúnebres. Este estilo que tienen es el estilo propio de la elegía, que aparece también otras veces dejando lugar a veces, en vez de a un dolor público, pasando a una lamentación individual. Además de la elegía, además de esta lamentación individual, tenemos también rasgos sapienciales. A veces se parece a algunos de los salmos sapienciales. Tiene también algo de acción de gracia como expresión de esperanza y bastante de lamentación comunitaria. También en toda la obra pues van apareciendo elementos del lenguaje profético y algunas fórmulas típicas de los himnos. El uso del acróstico, es decir, de poner al principio de cada verso una letra que leyéndola todas seguidas dan sentido, es decir, aquí en este caso el acróstico es alfabético, leyéndola seguida da el alfabeto. Se usan diversos recursos de acróstico. Bueno, pues indica que cada uno de los poemas es concebido como una unidad. Y podemos hablar de un género de lamentación comunitaria que incluye muchos otros elementos y muchos otros géneros. Esto lo tomo sobre todo de Alonso Chequers,
Alonso Chequel dice que el acróstico, bueno, esto es una cosa de gramática, de gramática no, de estilo, de la expresión del estilo, ¿no? Todo esto, digo, son nociones de teoría poética. Y en ella, pues, nos fijamos en cómo funciona todo esto. Eh, Alonso dice que el acróstico es una composición literaria en la que ciertas letras tienen determinada colocación. Por ejemplo, las iniciales de los versos forman un nombre o una frase. También esto lo podemos ver en María Moliner. En nuestro caso, el acróstico es alfabético, o sea, cada una de las frases, estrofas o unidades del poema comienza con una de las 22 letras del alfabeto. En las traducciones se suele poner el nombre de la letra hebrea inicial antes de cada estrofa, como hemos visto cuando he leído el principio. Vuelvo a insistir, es algo realmente hermoso estos 5 poemas y están muy perdidos ahí en la Biblia y hay que leerlos intentando simpatizar con los que sufrieron aquel dolor. De todas maneras, es un libro que no sabemos muy bien cuándo se escribió, pero el momento en el que se escribió ya debe estar un poco lejano a los acontecimientos de la destrucción de Jerusalén, ¿eh? Porque el ambiente ya es reflexivo, ¿eh? Ya no es de puro dolor, es reflexivo, es como tranquilo, además hay lugar a, a resignación y a esperanza y a apertura al futuro, a pesar de la dureza de las situaciones. Por tanto, muchos autores sitúan estos poemas o bien al final de la época del destierro o justo al comienzo de la vuelta del mismo destierro y los destinaban quizá a unas celebraciones para conmemorar la caída de Jerusalén. Y vamos al segundo libro, El Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es un libro que ofrece varias claves de lectura y uno de los más bellos de la Biblia. ¿Quién y cuándo lo compuso? ¿Cómo leerlo? ¿Qué tiene que ver con el Antiguo Testamento y aún con el Nuevo Testamento? Bueno, vamos a intentar introducirnos en la lectura de este hermoso conjunto de poemas de amor. Porque lo que quizás desconcierte un poquillo más, pero es evidente cuando uno se enfrenta con este texto es que se trata de una colección de poemas amorosos. El libro se designa con el nombre de Cantar de los Cantares y con nombre más completo, Cantar de los Cantares, que es de Salomón. La expresión forma un superlativo, análogo al que hacemos con otras expresiones, por ejemplo, el santo de los santos, el lugar santísimo, el rey de reyes, el rey principal, el rey más importante, la nada más auténtica, la vanidad de vanidades. Hay este tipo de superlativos, son típicos del hebreo, pero las traducciones los han consagrado y nosotros también los percibimos precisamente como superlativos incluso en nuestra lengua. Algunos dicen que tendríamos que traducir en realidad el mejor cantar, otro el más bello cantar. Y si en vez de traducir se sustituye cada palabra hebrea con una castellana, pues resulta lo que hemos dicho, el cantar de cantares. O ya el cantar de los cantares, que es la forma popularizada y que no se va a sustituir porque es bella. Es un bello título. El cantar de los cantares, el mejor cantar, el cantar más bonito de todos.
Y la traducción, es curioso, la traducción a otras lenguas también a veces dice cosas bonitas. La traducción al siriaco le llamaba, como hemos dicho, ¿no? Cantar de los cantares o sabiduría de las sabidurías de Salomón. ¿Mm? Y eso pues nos lleva a ver cómo unos cantos de amor son concebidos como la más alta sabiduría, como la belleza que le da sentido a la vida, ¿no? Bueno, el libro se le atribuye a Salomón y dentro del mismo libro encontramos algunas alusiones directas a este rey de Jerusalén. Cantar de los Cantares, que es de Salomón, dice en uno. Y luego en otros versos, pues también van apareciendo otras indicaciones de que se le atribuye a este gran rey de Israel. Pero que me gustaría leer por lo menos algunos de los... No va a ser fácil dar con él inmediatamente. Perdona, es que no lo tenía registrado. Cosa mal hecha. Bueno, Cantar de los Cantares de Salomón, dice en 1.1. Y en el capítulo 3, en el verso 9, pues también se le atribuye cuando se dice el rey Salomón se ha hecho un palanquín con madera del Líbano. También en el verso 11, muchachas de Jerusalén, salid, contemplad, muchachas de Sión, al rey Salomón, con la corona que le ciñó su madre el día de su boda. También en el capítulo 8 encontramos alusiones directas. En el verso 11, cuando dice, Salomón tenía una viña en Betleamón. O también en el verso 12, aunque no es tan evidente. Bueno. Por tanto, el libro se atribuye a Salomón y indica que el recopilador de los poemas y su ambiente atribuían su paternidad al rey sabio. El rey sabio había pasado la historia como un rey amador, un rey amante. Se nos dice que tenía 600 mujeres y 500 concubinas, una barbaridad, ¿no? Había pasado como eso, como un rey mujeriego, diríamos nosotros, un rey amoroso, un rey que había gozado las delicias del amor. Bueno, pues este título, apoyado por esa noticia que he dicho y esa idea de Cantar de los Cantares, que es de Salomón, puede indicar también que el autor es consciente de que no lo es y que se está diciendo al estilo de Salomón, referente a Salomón, en honor de Salomón. Todo ese significado puede decir eso, que es de Salomón, ¿verdad? No sabemos bien qué es lo que querían decir con ese que es de Salomón. Bueno, ya entre los rabinos judíos se discutió que el cantar fuera o no fuera de Salomón. Y algunos lo atribuyeron a Ezequiel o a Isaías. Bueno, ahora hoy día pues nadie acepta que realmente la obra provenga de Salomón tal cual la tenemos. Entre otras cosas porque parece que el libro es una recopilación tardía de poemas amorosos más o menos populares y provenientes de diversos autores. Es una antología de poemas de amor. Alguien tuvo la buena idea de recopilar los mejores cantos de amor que circulaban por Israel y componer con ellos este libro, esta antología. Se le atribuyó a Salomón porque todo lo relativo al esplendor, al lujo, a la alegría, a la vida, a la sabiduría, se le atribuía a este rey. Ya he dicho que en 2 Reyes 11.3 dice que tenía 700 mujeres con rangos de princesa y 300 concubinas.
Las alusiones al rey en el interior del libro pueden deberse también a que todo novio era considerado el rey en los días de su boda. Entonces, estos poemas se habrían concebido como poemas para cantársele al novio que estaba contrayendo matrimonio y que rey por un día era el Salomón de la fiesta. La pregunta por la fecha de composición del libro supone ya, sin embargo, una doble cuestión. Primera, cuándo se compusieron los poemas y segunda, cuándo se coleccionaron estos poemas. La pregunta por la edad de los poemas es imposible de responder porque son poemas tradicionales, pulidos por la tradición y modificados a lo largo de los siglos, de tal manera que seguramente quedaron irreconocibles los originales que les dieron lugar, ¿verdad? Entonces, simplemente son poemas tradicionales muy antiguos, conservados en la tradición de Israel. Por eso encontramos a veces notas arcaicas, cosas muy antiguas, como se encuentran. Pasa eso con cualquier poema, con cualquier canto. Fijaros, bueno, ya es que no cantamos romances nosotros, ¿no? Pero hasta que se cantaban, los que conocemos los romancillos que se cantaban, tradicionales, los que incluso se han recogido en el romancero viejo, pues todo eso siempre tienen como notas arcaicas, ¿no? Palabras desusadas. En los villancicos se conservan a veces palabras desusadas, ¿no? ¿Quién no ha cantado ese villancico de la burra, ¿no? Que va con su molinillo y su anafre? ¿Quién sabe lo que es un anafre, no? Pues sí, un fogoncito. Pues son cosas arcaicas que permanecen en la lengua o en los poemas, ¿no? Se menciona, por ejemplo, a Tirsa, que era la capital del reino del norte antes del rey Onrí. Y luego también hay aramaísmo, es decir, influencia del arameo en la lengua hebrea, que son ya muy posteriores. Sería como si nosotros conserváramos en un poema juntas palabras latinas y palabras inglesas, ¿no? Unas palabras latinas nos remitirían a la antigüedad, las palabras inglesas nos remitirían a la modernidad. Pues bien, en los poemas, pues ya digo, tienen rasgos arcaicos, pero han sido muy, muy evolucionados y muy modelados por la tradición. Estos mismos argumentos nos hacen que pensemos que el libro fue recopilado ya tarde, en la época helenística, en torno al siglo III antes de Cristo. Vuelvo a decir, los poemas pueden ser del siglo, de la época de Salomón, alguno quizás puede tener origen, pero la recopilación de los poemas se hace en el siglo III. Volviendo al español, que estas cosas siempre nos ayudan, pues también don Ramón Menéndez Pidal, en castellano, ¿verdad?, hizo aquella recopilación de romances, ¿no?, que llamó Flor Nueva de Romances Viejos, ¿no? Es decir, en el siglo XX se recopilan romances del siglo XV o del siglo XIV, ¿no? Muy antiguo, muy antiguo. La composición del libro, por tanto, es del siglo IV o III antes de Cristo, pero los poemas que contiene pudieron escribirse mucho tiempo antes y haberse transmitido oralmente con las adaptaciones que ello supone. ¿Y dónde se escribieron estos salmos? Estos salmos no, estos poemas de amor. Todo indica que se escribieron en Palestina. O mejor, los poemas reflejan un ambiente palestino. Los animales, las plantas, el clima, los lugares corresponden con la tierra de Canaán, con la tierra prometida, con Judea.
cosa que no sería posible si no se hubieran compuesto allí. Sin embargo, la mención de un lugar concreto no quiere decir que un poema se escribiera en su cercanía, ya que en la tradición los lugares son evocadores de imágenes aunque no se conozcan directamente. Fijaros, por ejemplo, en español, en poemas, las evocaciones de Sevilla, para Sevilla tuvo que ser con su lunita plateada, ¿no? O las evocaciones a, a lugares eh, concretos, como puede ser el Duero, en los Machados, ¿no? O las tierras de Castilla. No hace falta que esté allí. Son cosas que evocan ideas, que evocan cosas importantes para mucha gente. No podemos concretar más la composición del cantar. Es una colección de cantos de amor que se cantaban por Palestina. Eso es lo que tenemos. Sin embargo, la recopilación sí supone un ambiente cultural alto. Y eso en Palestina siempre apunta a Jerusalén. Pues si no fueron en Jerusalén, la recopilación pues fue cerca o fue por una persona educada en Jerusalén y que había vivido en Jerusalén. No podemos decir más. Ya hemos dicho muchas veces poemas de amor. El Cantar de los Cantares aparece a primera vista, no hay que darle muchas vueltas a la cosa, como una antología de poemas de amor. Son canciones de amantes que se buscan, que se desean, que quieren poseerse sin estorbo. En algunos casos da la impresión de que hay un diálogo entre los amantes, pero en general no se percibe plan ninguno en la organización de los poemas, por mucho que los autores hayan hecho, los intérpretes actuales, hayan hecho ingentes esfuerzos para descubrir una organización y un plan en los diversos poemas que componen el libro. Me parece que ciertamente no hay plan. La prueba de que no hay plan es que no se ha descubierto. No se ve a primera vista, no se ve ni a primera ni a segunda vista. Y la cantidad de hipótesis que hay, pues desmonta que ninguna de ellas pues tenga valor. No se percibe nexo lógico entre los diversos poemas. Son muchos los lugares que se nombran, son distintas las situaciones en las que se encuentran los amantes. Hay repeticiones de temas, hay saltos bruscos de planteamiento. Ciertamente el libro no es un diálogo entre amantes, ni tiene plan concreto. Es una antología de poemas sin conexión, pero unidos en un conjunto que le da belleza. Desde antiguo se han dado muchas interpretaciones del Cantar de los Cantares. Hay tres posturas. El Cantar de los Cantares hay que entenderlo literalmente, dicen algunos. Son poemas de amor y sencillamente hay que entenderlos como poemas de amor. Algunos, sin embargo, dicen no. Son poemas de amor, pero apuntan a algo más grande, a algo más profundo, a algo que está más allá. Es lo que sería la interpretación tipológica. Y otros más dicen, no, son alegorías. Parece que están hablando de amor y de amor humano, pero están hablando de otra cosa. Bueno, pues esas tres teorías vamos a examinarlas un poco. La teoría alegórica. El libro sería una alegoría, un texto en clave, donde parece que se habla de una cosa y realmente se habla de otra. Mira, la alegoría se caracteriza por eso. Es hablar de una cosa con palabras, con términos que parece que hablan de otra.
parece que se habla de amores y novios, pero se está hablando de las relaciones entre Dios y el alma humana, o de Dios con su pueblo, o proféticamente de las relaciones de Cristo con su iglesia o con cada cristiano. ¿Veis? Se estaría hablando de esto, pero con palabras que a primera vista parecen relaciones de amor. Fijaros que la alegoría se parece mucho a la fábula, donde pues parece que estamos hablando del zorro y de la uva, pero estamos hablando del ambicioso que no alcanza sus objetivos económicos, ¿no? Bien, la alegoría parece que habla de una cosa, pero en realidad está hablando de otra. Algunos hablan de muy diversas alegorías. Por ejemplo, sería una alegoría de las nupcias de Salomón con la sabiduría, otro de la tentativa de unión entre Israel y Judá, otro de las diversas fases de la alianza, desde el Éxodo hasta el advenimiento del Mesías. Bueno, la alegoría pues da mucho de sí y hay que buscarle la explicación. Y hay muchas posibilidades, pero directamente no se ve. La interpretación puramente alegórica no se puede seguir. Luego tenemos la interpretación literalista. Los que se empeñan en darle argumento a la obra y entonces hablan pues de una pastora que habría sido raptada y quitada a su prometido para introducirla en el harén de Salomón, pero ella rehúsa las insinuaciones y los dones del rey, que se ve obligado a devolverle su libertad. Hay que tener más imaginación que el autor. Otros hablan de que los poemas se refieren sencillamente a los amores de Salomón. Hay también quienes dan una interpretación folclórica. El Cantar de los Cantares es una colección de cantos de amor destinados a las bodas, destinados a ser cantados en las celebraciones matrimoniales y así festejar a los nuevos esposos considerados como rey y reina durante una semana, que se conoce como la Semana del Rey. Muchos teólogos actuales insisten en que el cantar hay que entenderlo literalmente. En concreto, Schillebeck hace una interpretación muy seria en plano literal de lo que tenemos aquí. Son cantos de amor, porque la Sagrada Escritura, Dios en definitiva, quiere decirnos que hay una afirmación sin reserva de la sexualidad y del erotismo humano. Es curioso, curioso y bonito. En la Sagrada Escritura, lejos de ser enemiga de la sexualidad, lejos de ser enemiga del erotismo, lo canta como una de las cosas más bellas y mejores que Dios concede al hombre. Víctor Molla, en esta misma línea, afirma que hay una interpretación natural o lírica del cantar que lo concibe como una colección de poemas amorosos sin relación directa con el matrimonio. En esta línea se han manifestado exégetas de todos los tiempos, desde los rabinos del siglo II hasta nuestros días, en los que es sostenida por la mayoría de los exégetas. Bueno, un exégeta es un intérprete, uno que interpreta el texto. Bueno, en los apuntes he querido poner dos imágenes un poco desvaídas
pero que son muy bellas, que irían en esta línea erótica, ¿verdad? Mm. Eh, los dibujos son de gran hermosura. Y aquí he cometido un pecado mortal, que es el de no poner el origen de los dibujos. Me tenéis que disculpar y ahora se me ha ido. Pero como habéis visto, son de gran belleza. Una tercera interpretación es la tipológica. Esta interpretación diría que el cantar contiene poemas de amor humano, sí, pero pero ellos mismos nos remiten a un amor más alto, a un amor que llega más lejos, a un amor que nos habla, es el amor humano que nos habla del amor divino, que nos habla de una relación divina de Dios con el hombre. Pero eso lo descubrimos en el amor humano. Mediante el símbolo del amor humano se expresaría la unión mística del alma y Dios. El sentido literal del cantar se aplicaría a una boda ideal, figura típica de la unión de Dios y del hombre. Así, Luis Alonso Shekel afirma que el cantar solo puede entenderse en relación al amor entre Dios y el ser humano si antes se ha visto como un canto al amor sexual humano. Vamos a ver, no se puede negar este plano humano si se quiere acceder al plano divino, porque si se accede al plano divino directamente, no entendemos el texto, no entendemos lo que se nos está diciendo, no entendemos realmente lo que hay. Fijaros lo que dice, que es muy bello. Quien no crea en el amor humano de los novios, quien tenga que pedir perdón del cuerpo, no tiene derecho a remontarse al amor divino. Porque quien no ama al hombre que ve, ¿cómo amará a Dios a quien no ve? En cambio, afirmado el amor humano, es posible descubrir en él la revelación de Dios. Si existe el amor, existe la esperanza. Si existe el amor, existe Dios. Dos esposos que se aman descubren a Dios y lo revelan por irradiación misteriosa. Por eso, novios, esposos y los que leáis este canto bíblico al amor, contempladlo y quedaréis radiantes, como dice el Salmo 34. Este último trozo, como veis, es de Alonso Cheque. Y saliéndome ya de los papeles, porque los papeles llegan hasta ahí, añado una cosa sobre Alonso Cheque. Alonso Cheque tiene una edición del Cantar de los Cantares muy bella. La tiene en un formato distinto, en un formato largo, con una distribución de los poemas muy bonita tipográficamente. También tiene toda una maquetación muy hermosa, unos grabados también de tipo medieval, que también son realmente bonitos y que nos introducen muy bien en la lectura. Y sobre todo, bueno, aparte de la traducción es bellísima, y finalmente tiene un estudio sobre el Cantar de los Cantares en el que aprovecha mucho la obra de Vicente Aleixandre, este que fue premio Nobel, y que es también un poeta muy interesado por los temas del erotismo y por los temas del amor. Y hace un estudio realmente bonito en ese libro que se ha regalado mucho en bodas. Si tenéis ocasión de verlo o incluso de utilizarlo alguna vez para la lectura, merece la pena. Lamento no tenerlo aquí a mano, aquí en donde estoy ahora residiendo,
y entonces no os lo puedo enseñar. Pero es un libro muy, muy bonito, ¿eh? En cuanto a su presentación. Quizás si os metéis en imágenes Google o por ahí veréis Luis Alonso Cheque, el más bello cantar o el cantar de los cantares, sin duda que os saldrán muchas cosas y saldrá entre ellas este libro que estoy diciendo. Y nada más, el próximo día hablaremos de los salmos. Son 150 salmos y algunos de ellos son muy, muy largos. O sea, hay uno que tiene 22 salmos. Así es que serían en realidad casi 180 salmos, ¿no? Entre unas cosas y otras. Bueno, son 150, ¿eh? No nos hemos liado. Y vamos a verlo. No podemos leerlos todos, y mucho menos de un tirón, que sería un atracón insoportable. Sin duda que lo rezáis muchas veces y muchos de los que me escucháis, pues a lo mejor lo utilizáis al rezar la liturgia de la hora. Pero también para el que tenga un poquillo menos costumbre de leerlo, bueno, pues leer algunos. Os sugiero que leáis unos cuantos. He puesto aquí 5 o 6. El Salmo 1, para empezar bien. El Salmo 9, que va junto con el 10. El Salmo 23, el Salmo del Pastor. El Salmo 50, que es el Miserere. El Salmo 51, 50, la requisitoria y el 51, el Miserere. Y luego el último, la alabanza final, el Salmo 150. Bien, os he puesto eso como podía haber puesto algunos otros, pero con esto quería recoger algunos de los géneros más importantes de los salmos. Y quiero acabar también con un trozo del cantar a modo de oración, que por cierto está entre los cantos que utilizan en el camino neocatecumenal, compuesto por Kiko Argüello. Uno de los cantos bonitos que hay, pues es el que canta este trozo. Dime, amado mío, ¿dónde pastoreas? ¿Dónde sesteas al mediodía? Para que no sea como una errante tras los rebaños de tus compañeros. Si no lo sabes por ti misma, la más bella de las mujeres, sigue las huellas del rebaño y lleva a pacer tus cabritillas junto a las chozas de los pastores. Como tengo un par de minutos, quiero añadir un par de cosas. El lenguaje nos puede sorprender un poco, porque las imágenes que se dicen no corresponden con la poética nuestra. Nosotros tendemos a utilizar para expresar la belleza imágenes sacadas a veces del mundo vegetal y sobre todo del mundo mineral, de las joyas, de este mundo, ¿verdad? Sin embargo, la poética del Cantar de los Cantares utiliza comparaciones tomadas muchas veces del mismo mundo animal, que nos resulta muy sorprendente. Algunas veces dan un poco risa, ¿no? Cuando le dice el novio, le dice a la novia que es más guapa que los caballos del carro del faraón, ¿no? O de los carros de los caballos, ¿no? O que, es decir, hace imágenes que nos pueden resultar. No nos extrañan demasiado tampoco, porque San Juan de la Cruz la explotó también bastante bien. San Juan de la Cruz sigue mucho el Cantar de los Cantares, ¿no? Y lo recoge, y el Cantar de los Cantares influye mucho en su poética. Bueno, ahí tenéis unas pinceladas de algunas cosas que también os pueden interesar. Nada más.